y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, generan reacciones y cuestionamientos sobre instituciones y el control al lavado de activos en el país. El presidente Daniel Noboa reveló en Estados Unidos que él y ministros de su gobierno son víctimas de amenazas desde hace 60 días. Los cortes de luz podrían aumentar en los próximos días para evitar que en Navidad y fin de año haya apagones. Los carnets de discapacidad no serán válidos en el 2024 para evitar abusos en su uso. Desde el próximo año se aplicará otro sistema. El INAMI pronostica días de extremo calor en la sierra y esto podría afectar los niveles de las hidroeléctricas. Ecuador ocupa los peores lugares en justicia, corrupción y seguridad, según el ranking de un organismo mundial. En el sur de Gaza, millones de personas por la guerra entre Israel y Hamás carecen alimentos y medicinas, según las Naciones Unidas. Viernes 8 de diciembre de 2023, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Ecuador, los tentáculos narcos. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, acusó a la función judicial de estar infiltrada por el narco y dijo que sus tentáculos llegan a empresas, bancos, equipos de fútbol y medios de comunicación. En el campo futbolístico, desde enero, los equipos deberán reportar a la unidad de análisis financiero todas sus transacciones mayores a $10,000. El embajador en Ecuador señaló que hay clubes involucrados también en lavado. Patricio Díaz informa. Las operaciones y transacciones de los clubes del fútbol ecuatoriano serán controladas por la Unidad de Análisis Financiero desde 2024. Así lo dispuso la reforma a la Ley de Lavado de Activos de abril de este año y la resolución expedida por la UAFE para cumplir esa norma. Los equipos de la Serie A y la Serie B de la Liga Pro deberán reportar mensualmente todas sus operaciones nacionales e internacionales que superen los $10,000. Tomando en cuenta que hay transferencias de jugadores que están por encima del $1.000.000 y sueldos que están sobre los 10,000, los clubes tendrán la obligación de informar de todo aquello a la UAFE. La no entrega de información o los datos erróneos pueden acarrear desde multas hasta la cancelación del funcionamiento legal de la institución. Además que de identificarse transacciones inusuales o injustificadas, la UAFE deberá informar a la Fiscalía. Según la ley, este tipo de operaciones sospechosas son las que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la entidad reportante, la UAFE, y que no puedan sustentarse. Precisamente este jueves, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, mostró su preocupación sobre el uso que se da a ciertos clubes para el lavado de activos. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, se refirió a esta declaración en su cuenta de X. Asegura que los clubes tienen balances auditados desde 2019 y que decidieron, por unanimidad, contratar software y asesoría personalizada para sus reportes en la UAFE. Están igualmente por concretar acuerdos con esa institución y el Ministerio del Interior en torno al tema. Sin embargo, Lor resalta: evidentemente seguiremos investigando y siempre estaremos prestos para colaborar con las instituciones de control en caso de requerir alguna información. Pero cuidado con la generalización del mensaje. Se ensucia mediáticamente a clubes y personas que han cumplido a rajatabla la normativa interna. En total, 26 clubes deberán hacer sus reportes a la UAFE, 16 de la Serie A y 10 de la B. Los bienes de los sentenciados por corrupción y narcotráfico no pueden ser incautados porque la ley es insuficiente. El presidente Daniel Noboa envió una reforma y Paul Romero cuenta más en el siguiente informe.
En mayo de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Fue aprobada por la Asamblea Nacional con 131 votos. El objetivo es pasar a manos del Estado todos los bienes de origen ilícito o injustificado con sentencia judicial, bienes muebles, inmuebles, dinero, activos. Para que se determine el delito, la Fiscalía debe identificar, localizar y ubicar los bienes, incluso cuando estos tengan conexiones en el mismo núcleo familiar o grupo empresarial o societario. Sin embargo, la normativa es insuficiente. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, exhortó a la Asamblea a que apruebe una nueva ley de extinción de dominio. Dijo que en el Ecuador existen 134 millones de dólares determinados en sentencia que el Estado no puede cobrar por la falta de una normativa eficaz. Por ahora existe una propuesta. El presidente Daniel Noboa envió una reforma al artículo 53 de la Ley de Extinción de Dominio sobre el traspaso de los bienes al Estado, que incorporó en el proyecto económico urgente que está en trámite en la Asamblea. El narcotráfico tiene 500 formas creativas de cómo lavar dinero y nosotros debemos de bloquear eso. ¿Cómo? Fortaleciendo la UAFE, uno, promoviendo la ley de extinción de dominio, que la ingresamos dentro de la ley económica urgente. El mandatario propone que se incluya un inciso para que en el traspaso de los bienes al Estado no se extinga la responsabilidad tributaria de los sentenciados. Fitzpatrick alborota el avispero. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, ha preferido la infiltración del narcotráfico, se ha referido a la infiltración del narcotráfico en la policía, también en la justicia, en el ámbito político y otros escenarios. Fabiola Santana con las declaraciones que ya han causado revuelo en el país. Michael Fitzpatrick es uno de los embajadores que rompe el estilo de diplomacia tradicional que implica que un Estado haga saber al otro su posición por canales oficiales. Fitzpatrick se dirige directamente a la opinión y cuestiona lo que ocurre en las instituciones y otros entes del país. La primera vez que se observó un caso de este estilo desde el retorno a la democracia fue hace 26 años, cuando otro embajador de Estados Unidos, Leslie Alexander, denunció en un encuentro empresarial en Cuenca la penetración de la corrupción en Ecuador. Ocurrió el 28 de enero de 1997 durante el gobierno de Abdalá Bucaram. 9 días después se cayó. La corrupción socava las instituciones democráticas y hace que un país sea menos atractivo para el comercio y la inversión. Empresas estatales es particularmente inquietante, especialmente en aquellas que están destinadas a la privatización. Los diplomáticos de Estados Unidos casi nunca proceden de esta forma, incluso mantienen total discreción cuando retiran visas, nunca dan los nombres de los afectados. Fitzpatrick presentó sus cartas credenciales en Ecuador en julio de 2019. 29 meses después sorprendió con sus declaraciones en las que se refirió a la penetración del narcotráfico en la policía. Él apuntaló la tesis de lo que en el país se conoce como narcogenerales. Si están metidos en narcotráfico, en la corrupción y todos los esfuerzos para debilitar el Estado de Derecho de Ecuador, vamos a sacar sus visas porque tenemos este derecho bajo nuestra ley. ¿Qué hizo Estados Unidos? Retiró las visas a 4 generales, según contó uno de ellos. La Fiscalía abrió una investigación sin resultados y la Contraloría halló irregularidades en el patrimonio de 3 generales. Uno de ellos permanece en servicio activo. Pero el ministro del Interior, en ese momento Juan Zapata, sostuvo que no había narcogenerales en la policía. Un año después de sus declaraciones, el embajador volvió al tema. En la Universidad Andina habló de la infiltración de las mafias, esta vez en la justicia. Su país revocó más visas a jueces, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, abogados y hasta políticos. Cuando estos fallos dejen de administrar justicia y se transformen en un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros, pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia.
Ahora sorprendió de nuevo al interpretar el triunfo de Daniel Noboa, es decir, la derrota del correísmo, como un revés de la corrupción, el narcotráfico y sus testaferros. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. Ayer alborotó el avispero al mencionar la complicidad de sectores de la justicia con los narcos y señalar que tienen testaferros en bancos, empresas, equipos de fútbol y medios de comunicación. No dio nombres, pero creó una nueva onda expansiva de la que aún no se conoce su alcance. Las autoridades del sector eléctrico analizan si es posible mantener el suministro durante las fiestas de diciembre. Días antes, los apagones podrían aumentar. Francisco Garcés informa. Las autoridades eléctricas no ven tan fácil cumplir el ofrecimiento hecho por la ministra de Energía, Andrea Robo, de que no habrá racionamientos durante las fiestas de diciembre. Se analizan varias posibilidades y una de ellas es que en los próximos días aumenten los apagones. Por lo pronto, estos se extienden hasta 2 horas continuas por cada sector en las ciudades de la sierra y de 1 hora y media en las de la costa. Tiempos que podrían alargarse si es que no hay otra forma de ahorrar electricidad. La decisión no está tomada y dependerá de cuánta energía el país podrá ahorrar en los próximos días. Por lo pronto, el Ministerio de Energía tiene delineada una campaña con la que piensa que se podría reducir entre el 2 y el 3% la demanda. Incluye, por ejemplo, un plan de ahorro en las entidades públicas para sancionar a las que no cumplan con las reducciones. El objetivo es aumentar los niveles de los embalses de Paute y Mazar en el Austro, que son las que garantizarán el suministro en los días de Navidad y fin de año. Objetivo que no es sencillo de cumplir tomando en cuenta la falta de lluvias en el Austro y la reducción de los caudales de los ríos. Incluso con los racionamientos, esos embalses casi no han crecido. El de Paute, por ejemplo, está en 1.982 metros de altura, bajo 2 metros en los últimos 2 días y está a 7 por sobre el mínimo de operación de la central. Las autoridades esperan además que la sequía no se intensifique en la Amazonía y afecte la generación de Coca-Codo Sinclair, que entrega más del 25% de la electricidad del país. Los últimos días el caudal de ese río estaba por sobre los 180 metros cúbicos por segundo, pero en la primera medición de este viernes había bajado a 161 metros cúbicos. Esta tarde la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, abandonó el Ecuador, partió desde el aeropuerto de Quito hacia Tel Aviv para cumplir con la orden presidencial que le encomendó la única función de ser embajadora del Ecuador ante Israel. La segunda mandataria remitió una carta al jefe de Estado informándole de su partida y solicitando también se garantice su seguridad, la asignación de un equipo de trabajo y el traslado de su hijo menor de edad. Abad debe presentarse en la delegación diplomática hasta este domingo. Sí tengo tristeza, por supuesto que sí, es mi tierra a quien estoy dejando, proyectos, sueños, que con todo lo que se nos ponga adelante vamos a construirlo. Siempre hemos trabajado ordenadamente, de manera justa y con la verdad por delante. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que, pueblo ecuatoriano, pronto estoy aquí, no me he ido. Estaré presente en cada una de las personas que apoyaron este proyecto. Gaza, ¿cómo parar la guerra? La UNICEF advierte sobre una crisis sanitaria en el sur de Gaza en medio de la guerra. Los palestinos que se refugian en esa zona están enfrentando escasez de alimentos, falta de servicios básicos y también hacinamiento. Merly González describe la situación en ese territorio. Las calles de Rafah en el sur de Gaza están abarrotadas de personas. Es la frontera con Egipto y la única entrada para la escasa ayuda humanitaria que logra pasar. Hasta ahí decenas de miles de desplazados han llegado en busca de un lugar seguro, pero en medio de la guerra eso no existe. Safe means food, water, medicine, protection. Seguro significa comida, agua, medicinas, protección y no hay nada de eso. La gente hace colas durante 4 horas para ir al baño y 6 para ducharse, dice este vocero de la UNICEF.
La situación es crítica, incluso las farmacias están vacías. El 90% de los medicamentos no está disponible. No hay para enfermedades crónicas como la presión arterial o diabetes. Ni siquiera hay paracetamol. La UNICEF alerta que el hacinamiento, la falta de agua y luz, así como la escasez de alimento, desencadenarán una crisis sanitaria en el sur de Gaza, que se aceleraría con el invierno que ya llegó. El ejército de Israel alista la tercera fase de las operaciones militares contra Hamas. Será una incursión terrestre al sur de Gaza. Tropas de Israel con vehículos blindados se alistan para usar la frontera sur como nuevo punto de entrada de más unidades de guerra hacia la franja de Gaza. Si bien han consolidado la presencia en las principales ciudades del sector, incluida Han Yunis, principal bastión de Hamas según Israel, donde reportan haber ejecutado una operación poderosa y rápida, avanzando por los túneles y casa por casa, matando a docenas de militantes de Hamas. En el sitio se informa de la muerte de más de 300 personas en poco más de 24 horas y el flujo de heridos graves a los hospitales no se detiene. Las fuerzas de defensa han revelado también la muerte de al menos 5 de los principales líderes de Hamas, mientras que en Israel, familiares de soldados caídos en combate asisten a los sepelios. Por ejemplo, el del hijo del ministro de Gabinete de Guerra y ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Para los civiles en Gaza, la situación humanitaria es cada vez más complicada. El Programa Mundial de Alimentos reporta que ahí todo el mundo tiene hambre y esperan la apertura de un nuevo paso fronterizo para la entrada de camiones con ayuda, donde Israel ejercerá una vez más el control de los productos que van con destino a la franja de Gaza. Desde el próximo año, el carnet de discapacidad dejará de ser válido. El Ministerio de Salud lo decidió el año pasado. ¿Qué deberán hacer las personas con discapacidad? Carla Delgado lo explica en el siguiente informe. Este es el último mes en que los carnés de discapacidad tienen validez. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades tomó la medida hace un año, tras las irregularidades detectadas en la emisión de este documento para obtener beneficios fiscales y comerciales. La Contraloría determinó que entre 2014 y 2020 se detectaron 289 irregularidades en la entrega de este carné. Por ello, quienes tengan alguna discapacidad deberán renovar su cédula de identidad porque en el nuevo documento constará el porcentaje de la misma. El trámite es gratuito. Con el documento accederán a los beneficios de la Ley Orgánica de Discapacidades, como rebajas en los servicios básicos e impuestos, exoneración de la tarifa de transporte, importación de bienes exentos de pago de tributos, entre otros. En Ecuador hay alrededor de 483,000 personas con algún tipo de discapacidad. Desde 2013, la carnetización estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública. Varios días de calor extremo pronostica el INAMI. Las temperaturas subirán en la sierra y las lluvias se alejan de ciertos sectores, afectando también a la generación eléctrica del país. Francisco Garcés tiene el informe. Hasta la próxima semana habrá calor extremo en la sierra ecuatoriana. El INAMI emitió una advertencia sobre las condiciones climáticas de los próximos 6 días. Según la alerta emitida por la entidad, en las zonas centrales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay y Loja, la temperatura diurna irá en aumento y este domingo será el día de mayor calor. Se prevé que incluso se superen los 26 grados, mientras que en el norte de la Amazonía, en donde también rige la advertencia, las temperaturas rebasarían los 31 grados. La situación complica a Azuay y su capital Cuenca, que este viernes cumplió 100 días de sequía. A corto plazo no se prevén lluvias significativas que puedan cambiar las condiciones de la región. La sequía es palpable en los ríos que cruzan Cuenca. El Tomebamba y el Yanuncay tienen caudales que son una sexta parte de lo que normalmente registran en esta época del año, mientras en el Machangara y el Tarqui los caudales están entre la mitad y la tercera parte de lo que deberían ser. Todo esto pone en riesgo el suministro de agua potable para la ciudad. Las autoridades que monitorean la situación piden a la ciudadanía ahorrar el líquido antes de llegar a posibles racionamientos. Otra consecuencia está en la generación eléctrica, porque los 4 ríos son afluentes del Paute, en el que está el complejo hidroeléctrico más grande del país con más de 1.700 megavatios de capacidad. La última medición del caudal hecha este viernes fue de 26 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio para este mes es cercano a los 50 metros cúbicos por segundo.
La falta de lluvias y el aumento de la temperatura también ponen en riesgo la producción agrícola a lo largo de la sierra. Esmeraldas, Morona Santiago y Pichincha son las 3 provincias con mayor impacto a la población por las lluvias que se presentan desde octubre a escala nacional. Ya suman 1.152 las personas afectadas y 33 las damnificadas. Las lluvias del martes y miércoles dejaron estragos y llevaron a declarar la alerta en Huizne, provincia de Esmeraldas. En la parroquia San Gregorio, 4 ríos se desbordaron, las calles se inundaron y hay damnificados. La Secretaría de Riesgos ha informado que Esmeraldas es la provincia con mayor impacto a su población por las precipitaciones desde el 1 de octubre. Le siguen Morona Santiago y Pichincha. 303 personas han sido afectadas por las lluvias en Esmeraldas, 195 en Morona Santiago y 193 en Pichincha. En esta última provincia se han dado 20 deslizamientos, 16 inundaciones, un vendaval y 5 tormentas eléctricas. En Morona Santiago son 8 deslaves, 3 inundaciones, 8 vendavales y 3 socavamientos, mientras en Esmeraldas son 5 deslizamientos, 3 inundaciones, un vendaval y 2 socavamientos. Pero las lluvias no solo han alcanzado a estas 3 provincias. Sus efectos a escala nacional han generado 189 eventos peligrosos que dejan ya 4 fallecidos, 5 heridos, 1.152 afectados y 33 damnificados. Además, hay 280 viviendas que presentan daños, 22 hectáreas de cultivos se han perdido y hay 2 puentes que están destruidos. El INAMI señala que las precipitaciones de alta intensidad continuarán. 11 ríos en Esmeraldas y 1 en Guayas corren el riesgo de desbordarse. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, irá por la reelección en 2024. El anuncio lo hizo este viernes durante una ceremonia de imposición de condecoraciones en el Día de los Héroes de la Patria. Putin tiene casi 25 años al mando desde que intercalaba la presidencia con el cargo de primer ministro y ahora apunta a extender su gobierno hasta 2030 en las elecciones previstas para el 17 de marzo, aunque analistas aseguran que se reelegirá todas las veces que le sean posibles. El Ministerio Público de Guatemala declaró inválidas las elecciones de agosto que dieron la victoria al candidato progresista Bernardo Arévalo por supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral. Según la Fiscalía, las actas usadas en los comicios no fueron autorizadas y declaró nulo el proceso. La OEA condenó la acción y denunció un intento de golpe de Estado. Se trata de una nueva acción contra el triunfo de Arévalo, quien además enfrenta investigaciones por presunta falsificación de documentos para formar su partido político. La policía de España liberó a 12 mujeres que eran explotadas sexualmente en el sótano de una casa en Madrid. Eran víctimas de una organización criminal dedicada al tráfico humano que las confinaba en un espacio que carecía de ventanas, donde dormían hacinadas en condiciones insalubres. Además, eran fotografiadas para promocionarlas en Internet. En el inmueble también se traficaba estupefacientes y entre las víctimas había una persona con discapacidad intelectual. Por este caso, 11 delincuentes fueron detenidos en Madrid y 1 más en Gran Canaria. En Guatemala, miles de personas celebraron la quema del diablo, una costumbre popular. Algunos usaron su ingenio para darle un matiz político y protestar contra funcionarios señalados de intentar revertir los resultados electorales de este año. De forma coordinada, todos los monigotes con la imagen de diablos son quemados el 7 de diciembre a las 6 de la tarde en las calles. Esta tradición alude al triunfo de la Virgen de la Concepción sobre Satanás, el cual se rememora con grandes fogatas y juegos pirotécnicos. El gobierno estadounidense urge al Congreso a aprobar un multimillonario fondo de seguridad que incluye más dinero para Ucrania. En una primera votación, senadores del Partido Republicano bloquearon la iniciativa, lo que ha forzado al presidente Biden a abrir una puerta de negociación a cambio de reforzar la política contra la migración ilegal. La administración de Joe Biden sigue intentando un acuerdo legislativo para un fondo de $110 mil millones destinados a temas de seguridad.
El proyecto de ley incluye $60.000 millones en asistencia militar para Ucrania, otros $9.000 millones en ayuda humanitaria, $14.000 millones para la lucha de Israel contra el grupo Hamas, $7.000 millones para iniciativas en la región Asia-Pacífico y así contrarrestar la influencia china en la región, y otros $20.000 millones para seguridad fronteriza. Pero es justamente ahí donde los congresistas republicanos presionan para que haya más inversión y políticas radicales para frenar el flujo de inmigrantes ilegales, lo que genera un problema de seguridad de enorme importancia. Es el caso de Arizona, que desde el lunes mantiene cerrado el cruce de Lukeville en la frontera con el estado mexicano de Sonora, ante la llegada de miles de migrantes diariamente, lo que ha desbordado sus capacidades. El gobierno de Biden insiste, sin el dinero, la ofensiva de Israel para derrotar a Hamas se extenderá por mucho más tiempo y que si Rusia gana la guerra con Ucrania, luego podría invadir algún otro país europeo. Biden ha dicho que está dispuesto a hacer concesiones significativas sobre la frontera, si eso es lo que hace falta para que se apruebe el paquete de ayuda. La Fiscalía de Estados Unidos abrió un nuevo caso penal con 9 cargos en contra de Hunter Biden, hijo del presidente de ese país. La acusación apunta a que Hunter no pagó cerca de $1.400.000 en impuestos y presuntamente falsificó documentos para justificarlo. Todo esto mientras gastaba en drogas, acompañantes, hoteles de lujo, propiedades de alquiler, autos exóticos y ropa. También pagó más de $70.000 en terapia de rehabilitación por su adicción a las drogas, un problema que el hijo del mandatario ya había reconocido. Su defensa alega una persecución política de los republicanos contra la familia Biden de cara a las elecciones de 2024. Gemini es la nueva herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google. Incluirá funciones como la comprensión de varios lenguajes. Adriana Bermeo explica más sobre esta innovación. Google presentó la herramienta de inteligencia artificial Gemini, con la que busca superar al popular ChatGPT. Unificará en una sola herramienta aplicaciones como la comprensión de audios, textos, video e imágenes, lo que se conoce como manejo multimodal. Por ejemplo, con tan solo poner cualquier objeto frente a la cámara de un dispositivo, Gemini está en la capacidad de emitir información y relaciones posibles sobre ese artículo según las indicaciones recibidas. Lo mismo puede hacer con todo tipo de código, sonido o dibujo realizado en tiempo real. La inteligencia artificial de Google tendrá 3 presentaciones, Pro y Ultra, que se encargarán de tareas de alta complejidad y llegarán primero al buscador de Google, a Google Ads y a Google Chrome. Gemini Nano funcionará en los celulares Pixel 8 Pro de Google y esta será la última en conocerse. Gemini estará disponible desde el 13 de diciembre y aún no se conoce si será gratuita. Teatro infantil en San Borondón y comedia en Guayaquil son parte de las actividades artísticas para este fin de semana. Vanessa Robles con el reporte cultural. Él es mi hermano del alma, realmente mi amigo. Locura navideña es la propuesta teatral de comedia del grupo Catarsis, que durante 1 hora cuenta la historia de Marcelo, un padre de familia desencantado con la Navidad, que por error comparte su bono con su asistente doméstica. Para resolverlo, planea un autorrobo que lo lleva a hacer locuras previo a la Nochebuena. Las funciones serán este sábado a las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana, al sur de Guayaquil. A San Borondón, este fin de semana, llegará El Duende Travieso de la Navidad, la obra de microteatro del Parque Histórico, dirigida al público infantil. Cuenta las anécdotas de este personaje. Los niños podrán interactuar con los actores, que estarán paseando por el sendero, que ha sido ambientado con una gran escenografía del Polo Norte y estará disponible hasta finales del año. El presidente Daniel Noboa expuso la situación de violencia en Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dijo que está amenazado y también del narcotráfico. Se refirió al conflicto entre Israel y Hamas y se opuso, sin citarlo, a la anexión del Esequibo por parte de Venezuela.
Para mi gobierno y para mí personalmente existe una deuda pendiente, ya que dentro de las mismas elecciones tuvimos a un candidato presidencial que fue asesinado. Asimismo, en 2 caravanas tuvimos ataques armados y casi todos los días por los últimos 60 días hemos tenido amenazas de muerte, asimismo nuestros ministros y sus familias. El narcotráfico tiene 500 formas creativas de cómo lavar dinero y nosotros debemos de bloquear eso. ¿Cómo? Fortaleciendo la UAFE y asimismo tener controles más estrictos en el SRI y tener un inventario real en tierras agrícolas y en armas que hay en el Estado. La delincuencia organizada transnacional ha causado más muertes que muchos de los conflictos mundiales de los últimos 20 años juntos. En ese contexto, para combatir esta situación, debemos tener un enfoque integral por parte de las Naciones Unidas. El Ecuador siempre va a estar a favor de la paz, a favor de el cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier área o territorio del mundo que esté sucediendo, incluyendo en el territorio ecuatoriano. Algo importante también es que estamos en contra también de acciones terroristas contra pueblos soberanos y contra pueblos amigos. Nosotros vamos a respetar la soberanía de cada uno de los países y también hemos comunicado con el resto de países de Sudamérica para establecer una protección real a nuestras fronteras y que no existan ningún tipo de invasión o apropiación de algo que no es de otra nación. Ecuador, los tentáculos narcos. La corrupción y el narcotráfico infiltrados en la justicia y jueces y fiscales reciben dinero. Son solo algunas de las aseveraciones que este jueves hizo el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, luego de polémicos fallos que han beneficiado a criminales. Veamos. Los cuestionamientos a la justicia ecuatoriana son de todos los días. Escandalosos fallos judiciales han favorecido a peligrosos criminales y sentenciados por narcotráfico. Por mencionar algunos casos, el juez de Guayas, Diego Poma, liberó al albanés Dritan Rexepi, capo de la droga que se sacó el grillete y escapó del país cuando aún le faltaban 6 años para cumplir su condena por narcotráfico. Es el mismo juez que falló a favor del cabecilla de los choneros Adolfo Macías, alias Fito, concediéndole el cambio de cárcel. Y en 2022 autorizó la acumulación de penas de Junior Roldán, alias JR, también de los choneros. Pese a su historial y las denuncias presentadas en su contra, Poma sigue en funciones. El Consejo de la Judicatura no lo ha sancionado. Otro juez conocido por este tipo de sentencias es Emerson Curipayo, de Santo Domingo de los Áchilas. Tiene a su haber la liberación de Santiago Madrid, conocido como Comandante M, a quien las autoridades relacionan con los atentados con coche bomba que se dieron en Quito en agosto pasado. También ordenó la libertad de John Steven Navarrete, alias Cuyuyuy, acusado de intentar asesinar a alias Fito y de iniciar una de las masacres carcelarias. Ambos pertenecen a los Lobos. Curipayo les otorgó una acción de protección. El mismo beneficio concedió a otros 10 condenados por delitos como sicariato, asesinato o tráfico de drogas. Mientras el juez de Yaguachi, John Rodríguez, liberó a Alexander Ariel Quesada, alias Ariel, también de los Lobos, quien antes ya obtuvo un fallo para que lo cambien de la cárcel de La Roca a la de la Tacunga. Es el mismo juzgador que ordenó la libertad del exsecretario de Inteligencia del Correísmo, Pablo Romero. Rodríguez y Curipayo, a su vez, devolvieron los derechos políticos y ordenaron la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. En ese contexto, se reciben las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos este jueves. Jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de la impunidad. Negociando la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales
caray, que los corruptos, los narcos y aquellos que los blindan y empoderan están luchando para capturar otros sectores del Estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial. Se conoce que entre las autoridades a las que Estados Unidos retiró la visa está el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien será procesado por obstrucción a la justicia junto con el presidente del organismo, Wilman Terán. Además, Michael Fitzpatrick mostró su preocupación por las irregularidades que presenta el concurso de jueces de la Corte Nacional. El lavado de activos en Ecuador es un ejercicio que, pese a contar con instrumentos legales y procedimientos dentro del sistema financiero, se ubica en una suerte de espacio gris. La falta de certezas sobre los montos que, producto de actividades ilícitas, pasan por el sistema financiero genera dudas. El lavado de activos a través del sistema financiero al que hace referencia el embajador de Estados Unidos en Ecuador no es un asunto nuevo. De hecho, es un problema global sobre el que, así como se han tomado algunas acciones, todavía existe un sinnúmero de pendientes. Si usted efectivamente envía a la justicia, envía a los procesos judiciales, la función judicial también en acciones de protección puede revertir incluso procesos que ya están en liquidación de instituciones que pueden o no haberse originado en un tema de esa naturaleza, pero que sin duda se originaron en incumplimientos al marco regulatorio y al marco normativo. Al hablar de este tema, la primera pregunta que se hace es ¿cuánto dinero se lava en el Ecuador? Y la respuesta es sencilla, no se sabe. De hecho, lo único que se tiene es el referente de Naciones Unidas que estima que los flujos financieros derivados del narcotráfico están entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto mundial. Si Ecuador tiene un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, tendríamos que concluir que se lavan entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. Es lo que se calcula. El lavado de activos no se refiere únicamente a los recursos que provienen del narcotráfico. Según la Organización de Estados Americanos, entre las amenazas están también el dinero de la corrupción, de la evasión fiscal, del contrabando y del robo de vehículos. A esto se suman los recursos que provienen de la minería ilegal, la pesca ilegal y la trata de personas. A noviembre, la banca privada reflejaba un incremento de 2.800 millones de dólares en depósitos en comparación al año pasado y alcanza los 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero es ilícito? Nadie lo sabe, pero se parte del principio de inocencia. Y del blanqueo de las ganancias ha dependido el éxito de los cárteles de narcotráfico que surgieron en Colombia, donde también se utilizaron clubes de fútbol, empresas y hasta bancos para lavar dinero. Es lo que les permite a los capos sostener su actividad ilícita. Luisa María Heredia con el repaso a esa situación. Lo que hoy cuenta el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, se vio en Colombia en décadas recientes. En noviembre de 1984, Hernán Botero Moreno fue llevado a Estados Unidos. Se convirtió en el primer colombiano extraditado por lavado de activos. Fue acusado de haber usado al Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes del fútbol local y del que era socio mayoritario, para blanquear dinero del narcotráfico. América de Cali, otro equipo con grandes logros, también fue manejado por el narco en los 80s. Miguel Rodríguez Orejuela, cofundador del extinto Cártel de Cali, era uno de sus principales accionistas. La compra de jugadores, entrega de premios, cualquier actividad económica del club, se hacía por intermedio de familiares de Rodríguez, sus testaferros. El Envigado, un club pequeño, fue la empresa que utilizó Juan Pablo Upegui para lavar dinero del narco, según reveló una investigación de la prensa colombiana. Se aplicó la figura de sociedad anónima en venta y compra de jugadores. Un ejemplo de otro tipo de empresa es la farmacia La Rebaja. Se convirtió en la joya de la corona del Cártel de Cali. Sus líderes lavaron cantidades significativas con cheques del Banco de los Trabajadores. Incluso azafatas de una aerolínea colombiana fueron contratadas por cárteles para, aprovechando su labor, camuflar dinero que a su vez ingresaban al país. El gobierno estimó que así se habría lavado hasta 16 millones de dólares al mes. Y el mayor escándalo del sector financiero
tuvo como protagonista a un banquero, Jaime Murchen Uribe. El abogado bogotano, máximo representante del grupo Gran Colombiano, fue acusado de manipulación de acciones en la bolsa por medio de operaciones ficticias. Orquestó, de hecho, uno de los modelos más complejos para lograr captar dinero de terceros. Esto solo por citar algunos casos sonados que reflejan los tentáculos que desarrolla el crimen organizado, algunos de los cuales son muy difíciles de detectar porque no utiliza hombres con armas, sino ejecutivos de traje y corbata. Las Fuerzas Armadas detectaron e inhabilitaron una pista clandestina en Balsar, provincia del Guayas. 57 se han hallado durante este 2023, la mayoría en la provincia de Manabí, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Con explosivos. Así fue como las Fuerzas Armadas inhabilitaron una pista clandestina detectada en el cantón Balsara, provincia del Guayas. Los militares la hallaron en una zona agrícola mientras hacían un sobrevuelo de reconocimiento en el sector rural de Naranjos. Los uniformados, junto con Fiscalía, allanaron la pista de 3 kilómetros de extensión. Esta habría sido utilizada para el envío de droga. La policía también participó en el operativo e indicó que 4 allanamientos fueron realizados. No hubo detenidos. Con esta, ya son 57 pistas detectadas en el país. Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Narcotráfico, la mayoría se encuentra en Manabí, Santa Elena y Los Ríos. El documento señala que estas se usan sobre todo para transportar droga, armas y dinero. En Balsar ya se halló una pista clandestina en 2021, mientras en enero de este año, 3 más fueron destruidas en Santa Elena, provincia que, según el observatorio, se ha convertido en un territorio emergente para el tráfico de drogas vía aérea. Ecuador ocupa los últimos lugares en el ranking mundial sobre justicia, corrupción y seguridad en el 2023. El índice detalla las razones por las que el país está en esa situación crítica. El informe con Jacqueline Rodas. El proyecto de justicia mundial, conocido como WJP por sus siglas en inglés, publicó el índice de Estado de Derecho, que mide cada año entre 142 países. En 2023, Ecuador está en los últimos puestos. La peor calificación se lleva en la categoría de orden y seguridad. Ocupa el lugar 123, cuando Luxemburgo es primero y Afganistán el último. Las razones: que no hay un control eficaz de la delincuencia. Los encuestados perciben inseguridad. Hay prevalencia de delitos como homicidio, secuestro, robo y extorsión. La población no está protegida contra ataques armados o actos terroristas y las disputas civiles se resuelven con violencia, detalla el informe. El país tampoco pasa el examen de justicia penal. Está en el puesto 109 de los 142 países. El estudio determina que el sistema de investigación y juzgamiento de delincuentes no es eficaz. Policías y fiscales no cuentan con los recursos necesarios. No hay garantía de imparcialidad, independencia y honestidad en los operadores de justicia. Y el sistema penitenciario no funciona. Finalmente, el indicador de ausencia de corrupción también es bajo. Ecuador está en el lugar 105 de los 142 países. El índice refleja casos de jueces, policías, militares, fiscales y demás funcionarios judiciales que reciben o solicitan sobornos o están influenciados por organizaciones criminales. También se evidencia el pedido de favores políticos o económicos en el poder legislativo, malversación de fondos y contratos opacos de obra pública. El país que peor está en todas las categorías y ocupa el último lugar es Venezuela. Este estudio anual es de referencia mundial y lo usan organismos multilaterales, gobiernos y universidades. Se realiza recogiendo la opinión especializada de 3.400 expertos en derecho y 149.000 encuestados. El periodista ecuatoriano Arturo Torres figura entre los 11 campeones anticorrupción en el mundo. Ese reconocimiento lo hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Paul Romero con el informe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, entregó el reconocimiento al periodista Arturo Torres por sus investigaciones sobre hechos de corrupción en Ecuador. El Departamento de Estado lo incluyó en la lista de 11 personas para el Premio Campeones Anticorrupción que demostraron liderazgo, coraje e impacto en la prevención, exposición y lucha contra la corrupción en el mundo, según el comunicado oficial.
Torres es parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y dirige el portal Código Vidrio, en donde ha publicado los vínculos del narcotráfico y la justicia. El reportaje Narcosentencias Express, privilegios e impunidad en la justicia ecuatoriana, reveló cómo 7 jueces favorecieron con sus sentencias a personas procesadas por narcotráfico. Además, ha escrito libros, entre ellos Rehenes, en el que describe con documentos y testimonios la presunta implicación de las entidades de seguridad del Estado en el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio en 2018 en la frontera norte. El juego del camaleón es otro libro que escribió sobre la influencia de las FARC en Ecuador. Exportar sin aranceles hacia Estados Unidos, eso persigue la ley IDEA. La ministra de Producción viajará el lunes a Washington para impulsar su aprobación. Adriana Bermeo con el informe. El próximo lunes, Sonsoles García, ministra de la Producción, viajará a Washington, donde mantendrá reuniones con miembros del Senado de Estados Unidos y de la Oficina del Representante Comercial de ese país para revisar los avances en el proceso de la aprobación de la ley IDEA, que busca conseguir preferencias arancelarias para el ingreso de productos ecuatorianos a Estados Unidos. El 98% de la oferta exportable del país se beneficiará con la aprobación de esta normativa, lo que significa que $3.000 millones en artículos ingresarán sin pagar aranceles. Más de 900 productos ecuatorianos ingresando a Estados Unidos con preferencias arancelarias, lo cual nos va a permitir a nosotros poder llevar muchos más productos ecuatorianos a Estados Unidos y a los consumidores norteamericanos tener productos de calidad a muchos mejores precios. En esa lista constan los productos que ya se exportan a Estados Unidos como rosas, camarón, atún, cacao y banano. Pero la propuesta incluye 3.000 nuevas partidas arancelarias como derivados del cacao y frutas procesadas. La ley IDEA no tiene el tratamiento de un acuerdo comercial porque contempla capítulos que abordan propiedad intelectual e inversiones. Está previsto que la aprobación de esta normativa en el Congreso de Estados Unidos y su sanción por el presidente Joe Biden se concrete en el 2024. Masiva concurrencia al metro de Quito. La gente aprovechó el feriado local para conocer el sistema de transporte subterráneo. Carla Delgado con el resumen. Más de 800.000 personas se han movilizado en el metro de Quito desde hace 8 días, cuando inició oficialmente sus operaciones comerciales. Este viernes la concurrencia fue masiva. Es grande el interés que hay en torno a este nuevo sistema de transporte. Hasta los puntos de atención al cliente llegó gente de todas las edades para informarse sobre los sistemas de pago y obtener su cuenta ciudad. Hasta el momento, 320.000 personas se han registrado. Bueno, ya entré, pero ahora estoy solicitando esa tarjetita para que se facilite eso de la compra del pasaje, ¿no? Movilizarme de mejor manera, porque cojo el bus, me demoro 1 hora en llegar a mi trabajo. Ahora 5 minutos y voy a llegar. Mientras que las estaciones lucían llenas, miles de personas que aprovechan el feriado capitalino para conocer el nuevo sistema masivo de transporte. Yo no pensé ver, porque voy a cumplir 80 años y es la primera vez que veo todo esto. Un poco nervioso. Las estaciones hoy se convirtieron en una fiesta. Y por el alto flujo de visitantes, las autoridades amplían los horarios de este fin de semana. El sábado el metro circulará desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del domingo. La alegría de las fiestas de Quito se refleja aún en el centro histórico. Miles de personas aprovecharon este día para recorrer la ciudad, como informa Elaine Sánchez. Las veredas de Quito quedaron estrechas para tantos visitantes que llegaron para admirar la arquitectura colonial, visitar sus iglesias y museos. También para hacer el gasto a alguno de los 12.034 vendedores autónomos. Algunos se ubicaron en 3 ferias de emprendedores, en las que se ofrecían manualidades, tejidos, dulces y artesanías. El centro histórico también tiene una amplia oferta de restaurantes para degustar de la sazón quiteña. Uno de los platos infaltables es el seco de chivo. Manejamos esta receta ancestral de mi abuelita. Tratamos de conservar todos los ingredientes y las preparaciones quiteñas. Si quiere desafiar a las calorías, puede probar las tradicionales papas de balde. Nada mejor para calmar la sed del paseo y el ardiente sol quiteño que un granizado.
o probar el tradicional ponche. Al caminar por las estrechas calles se despiertan los sentidos por el aroma del café, la hermosura de las construcciones, el calor de su gente y sus ritmos musicales. Unas 270,000 personas cada día visitan esta zona de la capital, según Quito Turismo. Para el fin de semana están previstos conciertos, desfiles, festivales gastronómicos y obras de teatro. Diseñadores y artesanos ecuatorianos confeccionaron 30 prendas exclusivas enfocadas en una temática pluricultural. Vanessa Robles reporta que durante 3 meses se prepararon para presentar estas piezas. Ellos fueron escogidos de entre 104 proyectos. Un show de moda cultural fue la temática de la pasarela que se impuso en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. 30 diseños fueron confeccionados por artistas ecuatorianos. El desafío, evocar la esencia de cada ciudad desde su origen. Y este fue el resultado. Cuenca estuvo representada por el vestido de red, el concepto de tejidos a crochet con paja, toquilla e hilo de algodón, junto a un bolso shigra, usado por los indígenas para transportar comida. El traje contiene el cuerpo, es un tejido envolvente y simboliza estos lazos que nos unen con los antepasados. Desde la parroquia Manglar Alto, Cantón Santa Elena, llegó este sombrero cascada de copa tradicional, haciendo alusión al balneario, mientras que el bolso luna, con aros de tagua y flecos de fibra, simbolizan la extensión del Océano Pacífico. Desde Machala, en cambio, el vestido y el collar están inspirados en orfebres, es decir, artesanos que trabajaban con metales de las comunidades del litoral. Los vestuarios eran usados en ceremonias de las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, pero el cantón Saraguro, provincia de Loja, también estuvo presente. En esta prenda se representa a las mujeres del pueblo y el collar de luz significa unidad. La pieza que yo elaboré me tomó una semana en hacerla, que la gente valore bastante lo artesanal, lo hecho a mano y el diseño ecuatoriano. Desde Quito llegó el vestido relieves, hecho con algodón y paja toquilla, los accesorios de Cotacachi como aretes largos, representando orejeras tradicionales de las mujeres, al igual que calzados de guaranda, machachi, guamote y pomasqui, elaborados con yute, formaron parte de la propuesta. El evento duró 1 hora y 500 personas asistieron.